Muy buenos días. A nosotros nos tocó la exposición de clonación terapéutica y clonación de animales. Los integrantes son María Elena Villanueva, Elizabeth Solano Mora y su servidora Nelis Barrantes. Para hacer la pequeña introducción, queríamos decir que la clonación es un descubrimiento muy importante para los avances de la ciencia y de la sociedad, que no ha llegado a su punto máximo, que ha tenido intermitentes tanto de la ética moral y también de los posibles riesgos, que no ha permitido a los científicos efectuar clonación humana sabiendo todos los riesgos que ocurren. Podemos decir que el objetivo de la clonación es la creación de un nuevo ser vivo, ¿verdad? Y que los avances de la tecnología, tanto de biotecnología como la biología molecular o la genética, eh, tiene posibles desarrollo en técnicas de clonación. Como objetivo general pusimos investigar en qué consiste el proceso de la clonación terapéutica y la clonación en animales. Los objetivos específicos son describir la historia de la clonación terapéutica y en animales también, definir qué es la clonación terapéutica y clonación de animales, explicar en qué consiste el proceso de la clonación terapéutica y en animales. Marco conceptual. Definimos ciertos términos para nuestra investigación, ¿verdad? Como por ejemplo el clon. Es un conjunto de células o organismos genéticamente idénticos originados por reproducción asexual a partir de una única célula o organismo o por división artificial de estados embrionarios iniciales. También tenemos la clonación, que es la producción de células, tejidos, embriones u individuos que tienen la misma información o identidad genética. Es la obtención de un individuo genéticamente idéntico. La clonación artificial es la multiplicación de ADN, células o individuos completos con las mismas identidades genéticas, con la intervención humana. Esta se realiza en un laboratorio especializado en microbiología o biología molecular. También está la clonación terapéutica, que es la transferencia nuclear de células somáticas. Es una técnica que permite obtener células madres embrionarias capaces de convertirse en cualquier tipo celular. La clonación reproductiva se define como el uso de diversos métodos técnicos, incluyendo transferencia molecular somática, para producir un niño con el mismo material genómico que su progenitor. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la historia de la clonación. Se tiene el conocimiento que la clonación es un proceso normal en la naturaleza. Es normal verla en los organismos unicelulares, en muchas plantas e insectos e incluso en los mismos seres humanos. Por ello es que no los debemos extrañar que los científicos mostraran tanto interés en esta y que sintieran la necesidad de experimentar con lo que ellos mismos han denominado lo es la clonación artificial. En la naturaleza podemos encontrar tipos de clonaciones en los gemelos idénticos. Podemos encontrarlo, como bien se dijo ya, en los seres unicelulares y en los insectos también, como por ejemplo en las hormigas. Podemos encontrar este tipo de clonación. Para hacer un poco más de referencia a lo que es la clonación artificial, esta técnica se ha desarrollado a tal punto que ha podido llegar a clonar tejidos, a clonar órganos y hasta clonar animales. Por eso ha sido de gran importancia en la actualidad. Pero tenemos que tener algo en claro, que esta técnica en manos equivocadas es altamente peligrosa.
pero por el momento no debemos preocuparnos por ello, ya que solamente esto no lo podemos imaginar y no lo podemos proyectar en la ciencia ficción. El siglo XX está cargado de historia, no solo por las guerras y cosas que afectaron en gran manera a la población mundial, sino también porque en este siglo fue donde se descubrió la estructura química de la molécula del ADN, un 25 de abril de 1953, donde el científico James Watson y el científico Francis Crick ambos publicaron un artículo en la revista Nature, donde explican la estructura química de la molécula de la herencia genética conocida comúnmente como el ADN. Pero no fue hasta 50 años después, en el año 2003, cuando se publicó la secuencia completa del ADN, siendo esta un 99,99% de su exactitud en la secuencia genética de la herencia humana, abriendo paso a muchos descubrimientos posteriores. Muchos de estos descubrimientos se ponen en práctica hoy en día, como lo es la clonación artificial. Se dice que la clonación artificial dio inicio en el año de 1938 con Hans Speckmann, quien fue el pionero de la clonación artificial. El científico Hans Speckmann empezó su trabajo con ranas. Con estas desarrolló una técnica a la cual llamó transferencia nuclear, la cual se las vamos a explicar seguidamente. La transferencia nuclear consiste en introducir el material genético de la célula clonar en un ovocito de la misma especie previamente nucleado sin su propio material genético. Como podemos observar en la imagen, tenemos una rana adulta silvestre y tenemos un renacuajo albino. De la rana adulta se obtienen los óvulos silvestres y del renacuajo tomamos las células intestinales. En los óvulos se aplica irradiación con rayos UV para eliminar el núcleo. Y en las células intestinales procedemos a extraer el núcleo. Cuando ya tenemos extraído el núcleo y el óvulo silvestre sin núcleo, procedemos con la ayuda de una aguja hueca a inyectar el óvulo en el óvulo silvestre sin núcleo. Ya cuando estos dos están unidos, se le manda una señal por impulso eléctrico suave al óvulo para indicarle que ha sido fecundado, para que empiece con su división celular. Entonces, este va a dar como resultado un clon exacto al renacuajo albino, ya que de este fue el que le introducimos el material genético por medio del óvulo. Para continuar con la historia sobre la clonación, se dice que en 1952 los científicos Robert Briggs y Thomas Kim lograron por primera vez implantar el núcleo de un embrión de una rana en un óvulo de una misma especie de la rana. Pero se fracasó en el intento, ya que el embrión clonado no se logró desarrollar. En el año de 1970, el científico británico John Gordon logró trasplantar un núcleo de óvulo en un núcleo sin óvulo. Pero este proceso resultó fallido, como los anteriores de los otros científicos, ya que los renacuajos no se lograban a desarrollar a la edad adulta. Y por eso este proceso falló. Para seguir con esta secuencia del tiempo, en 1978 el científico suizo Clark Immensen y el científico estadounidense Peter Hook dicen por primera vez al mundo que ellos sí pudieron clonar un ratón por transferencia nuclear de células embrionarias. Pero al poco tiempo,
el mundo se da cuenta que esto es falso y ellos fueron acusados por haber alterado los resultados, quedando como unos grandes mentirosos ante la ciencia, por haber mentido en su experimento y en su supuesta investigación. Y ahora continuamos en el año de 1983 con el científico valenciano, licenciado en biología, David Díaz López, quien escribe en su libro La revolución de la célula madre las diferentes características y las posibles aplicaciones terapéuticas y sobre la polémica causa al hacer uso de estas. Este joven científico utiliza las células madres adultas de la médula ósea para reparar neuronas en ratones experimentales. Entonces, él procede a experimentar con estas para ver si podía regenerar las neuronas que habían sido destruidas en el cerebrito del ratón, para ver si se podían regenerar con la ayuda de estas células adultas. En el año de 1984, el científico danés Sten Waldensen anuncia la clonación de una oveja a partir de células embrionarias. Y a la vez empezó a experimentar el mismo procedimiento con monos, ratones, cerdos y gran diversidad de animales. Pero el experimento no llegó a concretarse de una manera idónea, ya que se considera que fue fallido igual que los anteriores. Pero según la historia de la clonación artificial, en el año de 1997, en el Instituto Roslin de Edimburgo, el doctor Ian Wilmot y sus colaboradores hicieron un total de 277 intentos de transferencia nuclear para poder clonar a una oveja de tipo Finn Dorset que fuera cara blanca. De estos 277 se activaron solamente 29 embriones, los cuales se implantaron en 13 ovejas que tenían la cara de color negro, y solo se logró un clon. Solamente uno, el cual fue Dolly, quien fue el primer mamífero clonado a nivel mundial y el primero en la historia, quien más adelante pudo traer crías de manera natural. Pero la historia de la clonación no termina ahí. Para el año 2000, en el Centro de Primates de Beaver, comunican haber clonado por primera vez un mono. Este mono es de tipo Rhesus. Se dice que fue un éxito total al 100%. Y este mono lo llamaron Tetra. La importancia o el concepto se debe determinar a partir de qué es un clon para llegar a la conclusión de la clonación, ¿verdad? El clon es un conjunto de células u organismos genéticamente idénticos originados por reproducción asexual a partir de una única célula u organismo o por división artificial de estados embrionarios iniciales. La clonación se debe definir para darle énfasis al tema en sí de nuestra investigación y se determina que es la producción de células, tejidos, embriones o individuos que tienen la misma información o identidad genética. Es la obtención de individuos genéticamente idénticos. Bueno, la clonación artificial es la multiplicación del ADN o células o individuos completos de la misma identidad, ¿verdad?, con la intervención humana. Esta es realizada en laboratorios especializados por biología molecular. También podemos decir que se da también la clonación natural, ¿verdad?,
que es aquella que se da por naturaleza. Podemos decir que los gemelos, ¿verdad?, que son idénticamente, son parte de una clonación natural. Clonación terapéutica. La clonación terapéutica tiene como objetivo obtener células madres derivadas de un embrión clonado, que puede usarse para sustituir tejidos enfermos. Esta técnica ayuda al tratamiento de enfermedades como la diabetes, cardiopatía, algunos tipos de cáncer, inclusive trasplantes de órganos y tejidos, enfermedades virales. Podría usarse también en el tratamiento de enfermedades de base genética. Proceso de la clonación terapéutica. Comienza por un paciente que se le toma una célula, ¿verdad?, para luego, seguidamente, un ovocito sin núcleo. Se da el encuentro de un ovocito con núcleo del donante, o sea, pasa al tercer paso, se llaman los blastócitos, y seguidamente se incrustan en un cultivo de células madres. De ahí salen células de la sangre, células intestinales, células cardíacas y neuronas. Clonación reproductiva en animales. El objetivo de esta técnica se centra en crear grupos de animales genéticamente idénticos para las investigaciones, especialmente en enfermedades como el Parkinson. Esta clonación se ha dedicado a crear animales y por ende algunos tipos de especies que están en peligro de extinción o extintas. Proceso de la clonación reproductiva en animales. Se toma una oveja adulta y una oveja adulta donante. De la oveja adulta se toman las células del ubre de la oveja. Luego, de la oveja adulta donante se toma un óvulo no fecundado. Seguidamente se le elimina el núcleo del óvulo y pasa a la fusión entre la célula y el óvulo no fecundado sin núcleo. Seguidamente se da un desarrollo del embrión de forma in vitro y para casi finalizar se toma una oveja, ¿verdad?, para implementarle el embrión en el útero de esa oveja receptora y seguidamente tenemos un clon. Este es el proceso de la ovejita Dolly. A continuación, se les va a hablar sobre los tipos de clonación terapéutica. Antes de continuar con el tema de clonación terapéutica, ya debemos de saber qué es este tipo de clonación. Y si no les ha quedado claro, lo vamos a mencionar de forma breve. La clonación terapéutica consiste en poder aplicar los conocimientos que se han podido obtener por medio de la clonación, de la obtención de células madre, para luego convertirse en células terapéuticas que sean trasplantables para así poder tratar enfermedades, ya sea por medio de la regeneración de tejidos u órganos que estén en mal estado y estos ya no funcionan. Tenemos dos tipos de clonación terapéutica, los cuales son clonación terapéutica de tejido y clonación terapéutica de órganos. A continuación, vamos a explicar qué es la clonación terapéutica de tejidos. Entonces, este dice que a partir de la obtención de células madres y células crecidas en laboratorio, se procede a obtener el núcleo de las células, las cuales contienen la información genética del paciente, y este se introduce dentro de las células que se germinaron dentro del laboratorio, encontrándose estas ya enucleadas. Entonces, los núcleos celulares del paciente van a sufrir una reprogramación completa. Lo que va a suceder es que la célula adulta se transforma en células embrionarias con todo el potencial para crecer y diferenciarse. Las células van a ser cultivadas para que se dividan y proliferen. Cuando ya se ha obtenido una cantidad de células suficientes, se va a realizar el trasplante al paciente.
que contiene su propia carga genética y va a reparar sus tejidos dañados. Se emplea para tratar enfermedades como la leucemia, células nerviosas para tratar enfermedades neurológicas como el mal de Parkinson y el Alzheimer, así como también el uso de células pancreáticas como la producción de insulina y así remediar la diabetes en el cuerpo. También con el uso de las células de la piel para poder curar fisuras, ya sea como el cáncer de piel, quemaduras extensas, células de músculo cardíaco, se utilizan para curar infartos y también células óseas para tratar fracturas o pérdidas excesivas en el hueso. El otro tipo de clonación terapéutica es la clonación terapéutica de órganos, la cual consiste en clonar órganos que haría posible que los pacientes no los rechacen, ya que este estaría creado con copia exacta de su ADN para poder imprimir órganos clonados en laboratorio a partir de ingeniería de tejidos biomoleculares para personas que sufren de alguna enfermedad crónica y degenerativa. Para mencionar algunas de estas enfermedades, podríamos decir las de insuficiencia renal, cirrosis hepática, infarto del corazón y otras más. Entonces, esto sería de gran ayuda para las personas que están en lista de espera esperando algún órgano, como por ejemplo un riñón. Entonces, tienen años de años que están en esa lista de espera esperando a alguien que le done ese riñón y que sea compatible con ellos. Entonces, muchas personas incluso han muerto esperando un riñón de algún donador que sea compatible. En cambio, si se utiliza la clonación terapéutica de órganos, haciendo todo el proceso anteriormente explicados, se puede obtener un órgano, un riñón, que esa persona va a aceptar al 100%. Su cuerpo lo va a aceptar al 100% y no va a ser rechazado porque está creado con el ADN del paciente que lo necesita. A continuación, se les hablará sobre la clonación en animales. Esta entra dentro del tipo de clonación reproductiva. ¿Por qué dentro de este tipo? Porque se pretende hacer copias de animales completos por medio de células embrionarias y hacer copias exactas de sus progenitores. Un gran ejemplo, nuevamente, como se ha venido mencionando a través de esta exposición, es el caso de la oveja Dolly, donde se clonó en una copia idéntica a una oveja adulta, una oveja de 6 años. Se hizo todo el proceso y se obtuvo como resultado a Dolly, la cual pudo traer crías, nada más que sí, murió muy joven, murió a los 6 años de edad, porque desarrolló enfermedades que desarrollan ovejas con más edad, pero ella lo desarrolló hace tiempo, a los 6 años. Entonces eso quiere decir que aparte de haber heredado todo lo de la oveja adulta anterior, también heredó la edad que la oveja tenía en ese momento, que eran 6 años. Y Dolly también heredó esa edad, o sea, nació con 6 años ya de edad. Clonación terapéutica tiene ventajas y desventajas. Conducir a nuevos tratamientos o curas. Esto significa que algunas enfermedades como la diabetes podría tener una cura en algún momento, ¿verdad? O como cardiopatía también. Reducir drásticamente los tiempos de espera para los trasplantes de órganos. Bueno, esto es muy tedioso, ¿verdad? Hoy día hay muchas personas esperando órganos. Alguien que quiera donar un órgano, esto sería un beneficio para ellos a futuro. El riesgo del rechazo
inmunológico se alivia porque se utiliza el propio material genético del paciente, ¿verdad? O sea, por medio de las células no habría ningún rechazo porque es parte de nuestro cuerpo, todo aquello que se ha reconstruido. También tenemos las desventajas, que es la destrucción de un embrión después de extraer las células madres, ¿verdad? Ese es un problema tanto religioso, ético y social, al creer que un embrión es una vida, una persona. Después está la creación de un ser humano, que esto, bueno, está absolutamente prohibido crear seres humanos, ¿verdad? Por algunos casos de complicación que se dan a la hora de la clonación, así que es prohibido en todo momento. Los órganos para trasplantar pueden tomar años de espera para el donante, ¿verdad? Clonación reproductiva en animales también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es los posibles beneficios para las áreas entre medicina y agricultura, ¿verdad? También se crean clones para producir poblaciones de especies que ya no existen en el planeta. Evaluar nuevos medicamentos, estrategias de tratamiento también. Las desventajas: no puede permitir el curso natural de la vida animal, ¿verdad? Porque estaríamos creando una nueva especie, creando un nuevo ser vivo en cuanto a los animales. La necesidad de un gran número de intentos, son infinidades de intentos de clonar especies de animales y luego ser desechados. La clonación reproductiva es una técnica muy ineficiente, por eso mismo, porque se crea, se desecha, se crea y se desecha. Situación legal de la clonación terapéutica. En este momento es rechazado la clonación y la creación de bebés con material genético modificado, así como es rechazado que los científicos o compañías comerciales quieran hacer cambios en la estructura fundamental y natural del ser humano. Para la ONU, el razonamiento de estar en contra comienza con la afirmación de que todos los humanos son fundamentalmente iguales, con igual dignidad y derecho. La clonación y las alteraciones genéticas pueden ser crímenes contra la humanidad como única raza. En la actualidad, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, elaborados por el CID, y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos condenan la clonación con fines reproductivos, y en más de 50 países la clonación humana está penalizada. Costa Rica y la clonación terapéutica. La posición de Costa Rica ante la ONU es la de no permitir la clonación, ya que considera que si bien es cierto toda investigación científica involucra al ser humano, ya sea directa o indirectamente, la investigación sobre células madre ha continuado en varios países del mundo. Por ejemplo, Australia, Canadá, China, España, Holanda, Israel, Inglaterra, Singapur y Suecia, lugares en donde se permite, bajo diversas limitaciones, la investigación con embriones producidos en clínicas de fertilización. Pero en otros países como Alemania y Estados Unidos se prohibió la investigación de células madre, o bien hubo una negativa a utilizar fondos públicos para financiar este tipo de investigación. A continuación vamos a observar un video que explica más detalladamente el tema. La clonación. La clonación es un proceso por el cual se consiguen dos copias idénticamente iguales al original, que pueden ser bien de una molécula o célula. Sin embargo, este proceso da pie a muchos debates ético-morales. En este espacio hablaremos sobre su metodología, sobre los debates y también sobre la clonación en células y seres. ¿Cómo podemos clonar y cómo podríamos sustituir este por otro proceso? Esta es la pregunta que nos haremos. Para empezar, hay que decir que generalmente es un proceso artificial, pero en ocasiones podemos encontrar clones naturales, tal y como son los gemelos, donde la célula embrionaria se divide en dos individuos exactamente iguales. Hay un elemento que es claramente necesario para este proceso. Este es ADN. Este ácido, el desoxirribonucleico, es el que nos permitirá dar las cualidades a la célula o a la molécula que su original poseía.
En el caso de la humana es importante que sea diploide, es decir, que contenga todos los 23 pares de cromosomas, que hagan un total de 46, que tiene la especie, y no haploide, como por ejemplo sería un espermatozoide que contiene la mitad de la información genética. Es importante también que haya ciertos requisitos cumplidos para su proceso. Se necesita, por ejemplo, que el organismo esté en una etapa ya desarrollada, ya que antes de su desarrollo sus características aún son desconocidas. Ahora, ¿cuáles son los tipos de clonaciones? Existen dos tipos de clonaciones, la terapéutica y la reproductiva. Ambas no se libran de polémica. La primera es la terapéutica, que busca tratar enfermedades y regenerar tejidos. Para ello busca células madre como las que hay en la médula ósea, en tejidos o en embriones. Se busca este tipo ya que no están diferenciadas, es decir, aún no se han especializado en la función o en la parte del organismo de la que formarán parte. Una forma de clonar sería extraer células madre del cordón umbilical. Ana García, bióloga especializada en biología molecular y bioquímica, nos habla sobre esto. Hay gente que ya está congelando los cordones umbilicales. Creo que en España no hay ninguna empresa, creo que la legislación no lo permite, creo. Y bueno, pues se tiene que mandar a empresas de fuera de España, pero ya hay muchas personas que cuando nacen los niños congelan el cordón umbilical para poder sacar células madre de ahí. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de la clonación terapéutica? Se pueden clonar células, tejidos, incluso órganos. Pues ahora mismo, por ejemplo, en el tema de los trasplantes es muy importante porque hay una lista de espera enorme. Si nosotros pudiéramos conseguir clonar órganos que luego podemos necesitar, pues estaría fenomenal porque además no habría rechazo en esos órganos. Me parece estupendo. En eso están los científicos. Entonces, ¿tu opinión sobre ellas es favorable? Sí, sobre la terapéutica en humanos, favorable. De forma artificial. ¿Y a qué nos puede ayudar a clonar? Este hallazgo podría significar para millones de personas. La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, la provoca el deterioro de un determinado tipo de células, explica el director del equipo responsable del descubrimiento. En un momento dado, las neuronas dejan de producir sustancias químicas y mueren. Pues bien, si consiguiéramos recrear en un laboratorio esas células y trasplantárselas a un paciente, podríamos combatir la enfermedad, concluye. Las aplicaciones... Enfermedades cardíacas, enfermedades, me imagino que el Alzheimer, pues se podrían curar. Entonces, ahí lo que hay que hacer es reproducir esas células sanas, e introducirlas al paciente para que sustituyan a las células que se han muerto o células defectuosas. Sería muy interesante, se podrían curar muchas enfermedades. En la actualidad se intenta clonar terapéuticamente con la extracción de células madre, pero a veces es necesario recurrir a embriones y esto supone un problema. Ese es el problema, el que en ese caso yo no sé, yo creo que no estaría a favor. O sea, tendrían que conseguir clonar células, pero sin utilizar los embriones humanos. Me imagino que eso en un futuro se podrá hacer. Most of the cells in our bodies are not stem cells. Pero en la actualidad todo esto se ha ido desarrollando, ya que se buscan las llamadas células IPC, que son las células que han sido inducidas de no poder a poder producir otros tipos de tejido, como si fuesen células madre, es decir, pluripotentes, que no pueden formar un individuo completo, pero sí especializarse en todo tipo de células. Esto podría ayudarnos a evitar trasplantes y mediante la clonación de estas formar órganos a partir de células de la grasa. Por ejemplo, el siguiente vídeo es un ejemplo en el caso animal. El tigre con diabetes van a tener que inyectarlo todos los días con insulina, lo que no es muy lindo, pero si ustedes sacan un pedazo de piel, pudieran generar este tipo de célula, cosas que nosotros ya estamos haciendo en el laboratorio, células madres. Con estas células madres tal vez en un futuro podemos llevarlas hacia las células que producen la hormona que le está faltando al animal diabético, trasplantarle y en una sola intervención curar este animal. Ahora mismo la posibilidad de curarlo es bastante difícil, se tendría que intervenir varias veces. Sin embargo, si nosotros a partir de cualquier célula pudiéramos conseguir células del páncreas, que son las que producen insulina, pues podríamos curar a los animales de una vez y de manera bastante sencilla. Parece ser que ya se está investigando sobre ello.
El segundo tipo es la reproductiva. Su objetivo es conseguir individuos nuevos idénticos entre sí y al original. Sin embargo, este tipo de clonación no solo es sustentable, sino que incluso puede conllevar daños, como el LOS, que genera un crecimiento mayor en el individuo comparado con el original. Se ha probado ya en animales. El primero, la oveja Dolly. De forma artificial. Para ello se necesita un óvulo. ¿Y cómo ocurrió con Dolly? Dolly fue el resultado de una transferencia nuclear. En ella se extrajo el núcleo de una célula mamaria de una oveja de 6 años y posteriormente se extrajeron óvulos de una segunda oveja, concretamente células embrionarias. Y se extrajeron sus núcleos. Los núcleos extraídos de esta segunda oveja se sustituyeron por el núcleo de la mamaria de 6 años. Una vez hecho, se implantó el embrión en una oveja de vientre de alquiler y tras meses de gestación y un parto prematuro, Dolly fue el resultado, un óvulo, el primer clon. al que se extrae su material genético, su ADN del núcleo, y una célula procedente de un organismo que se... Dolly vivió siempre en el Instituto Rosalind, tuvo 6 crías, lo que confirmaba su fertilidad, pero fue sacrificada por un progresivo cáncer de pulmón. Nada más hacer se le atribuyó la edad genética de 6 años, la misma que tenía la oveja al clonar. Esto pudo ser también, entre otras cosas, por el acortamiento del... Sobre los problemas de no tener el mismo ADN mitocondrial y la edad genética, ¿hay alguna relación? El problema que tienen los animales clonados es que viven muy poco tiempo. No sé si tiene algo que ver con que no sea clonada el ADN mitocondrial. Hombre, la mitocondria realiza una función muy importante que es la respiración celular y pues esos genes son importantes para ese proceso. Entonces sí es relevante. No fundamental, pero sí es relevante. Y ahora hablaremos de la clonación en humanos. La clonación humana es un objetivo difícil, pero teóricamente no es imposible. De hecho, hay varias formas por las cuales se puede clonar a un ser humano. Una de estas sería a partir de las células madre que hay en los cordones umbilicales. Sin embargo, esta técnica causa un gran revuelo y en muchos países no está permitido debido a que a través de estas células madre se pueden clonar seres humanos completos. La técnica para ello sería simple, consistiría únicamente en hacer que la célula madre se multiplicase y cuando fuese un grupo de varias células, implantarlo en un útero materno. El resultado de esto sería el nacimiento de un ser humano. Otra técnica por la cual se podrían clonar seres humanos sería básicamente la misma que para la clonación de animales. Se extraería un óvulo humano al que se le quitaría el núcleo y se introduciría en su lugar el núcleo de una célula diploide humana con toda la información genética del individuo que se quiere clonar. Tras ello se implantaría en el útero de una mujer mediante fecundación in vitro. El resultado de esto sería un humano con el mismo ADN nuclear que el original. Y esta es la opinión de la Iglesia. Bueno, la Iglesia piensa que cada ser humano es único y irrepetible, tiene derecho a ser gestado en el contexto del amor conyugal, tiene derecho a no ser producido en serie, tiene derecho a no ser fruto de la tecnología, tiene derecho a que no se le imponga una identidad y todas esas cosas se violan con la clonación, que consiste en la copia genética de un ser humano respecto de otro. Actualmente, que se sepa, no se ha clonado a ningún ser humano por completo, aunque algunos científicos defienden que es perfectamente posible, dicen que no se ha realizado pues no es seguro para el ser clonado, ya que no hay nada que garantice que éste no vaya a tener problemas genéticos y, según lo comprobado con los animales, se ha visto que los organismos clonados suelen vivir menos que los originales. Además, el sujeto clonado podría sufrir desde un punto de vista social una situación de rechazo o ser tratado de manera diferente debido al impacto social. Aquí presentamos otras opiniones. Pues también es cierto que éticamente no puede ser admisible en la medida en que obviamente eso implica la destrucción de muchos embriones que se han creado con la finalidad de saber cuál de ellos sirve en términos de calidad y aquí de calidad embrionaria. Pero además la clonación también implica una pérdida considerable de embriones y fuera de eso es también una mercantilización, si lo fuéramos a mirar desde el punto de vista humano. No lo logramos. A pesar de que no tengamos pruebas de clonación humana, sí se sabe que existe una secta llamada Movimiento Raeliano que es partidaria de la clonación humana y que opina que esto es un gran avance. Además, estos aseguran haber clonado a una chica humana, aunque no han mostrado pruebas de ello, alegando que esta chica tiene derecho a una vida digna y debe respetarse su intimidad al igual que la de cualquier otra persona. En conclusión, podemos encontrar varias opiniones, bien favorables o no. Aquí presentamos varias de ellas. Tiene derecho a no ser producido en serie,
tiene derecho a no ser fruto de la tecnología, tiene derecho a que no se le imponga una identidad, y todas esas cosas se violan. Como conclusión sobre la clonación, tengo que decir que estoy a favor de la clonación terapéutica, no a favor de la clonación reproductiva, ya que es muy interesante a nivel de salud y también para paliar el hambre en países pobres. Ese es el futuro, yo creo, en la medicina, la biomedicina. Conclusiones. Basado en el estudio de la historia de la clonación terapéutica en animales, se concluye que desde hace mucho tiempo el ser humano ha tenido la necesidad, o más bien la curiosidad, de experimentar y poder lograr lo que se ha dado de manera natural en el medio ambiente. Desde el siglo pasado, siglo XX, muchos científicos han venido incursionando en el tema de la clonación. Según la historia, la primera vez que se indagó en esta área se hizo con la rana, utilizando la técnica de la transferencia nuclear, pero varios de esos procesos no tuvieron éxito, hasta que en 1997 se logró por primera vez la clonación de una oveja, Dolly. Desde ese momento los científicos han venido perfeccionando la técnica de clonación artificial, buscando la manera de sacar provecho de esta para beneficio de la humanidad. Se está claro que tanto la clonación terapéutica y la clonación de animales son avances que han revolucionado la biología y el desarrollo de la clonación, siendo a partir del nacimiento de la abeja Dolly que se inició una nueva era científica caracterizada por logros y limitaciones de las técnicas utilizadas, tanto en la clonación terapéutica como en la clonación animal. Es claro que si la clonación terapéutica tiene como resultado la destrucción de un embrión después de que las células madres se extraigan, y esta destrucción ha suscitado controversia sobre la moralidad del procedimiento, pero por otro lado la clonación en animales es un poco más complejo, ya que deben recoger material genético del animal que requieren copiar para posteriormente conseguir un embrión con la misma información genética, de forma que se desarrolle un animal exactamente idéntico al inicial. Estas son las referencias bibliográficas con las que se desarrolló tanto el trabajo escrito como la presentación.